Señoras y señores, muy buenas noches. Las tropas aliadas han decidido no proseguir su avance por territorio iraquí, aunque si lo hubiesen querido, nadie hubiese podido evitar que alcanzasen Bagdad. El general Norman Schwarzkopf ha asumido hace unos minutos la responsabilidad de dar por ganada esta guerra. Los aliados se han hecho fuertes en la línea del río Éufrates y no van a proseguir su avance. Su única misión es desmantelar ahora la poca resistencia que todavía ofrecen algunos miembros de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. El presidente norteamericano George Bush ha dicho esta tarde que la liberación de Kuwait es casi total y las cifras de material del ejército iraquí capturado o destruido son escalofriantes. Irak ha hecho llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una nueva propuesta ambigua en la que o bien acepta otras dos resoluciones del Consejo de Naciones Unidas o incluso acepta las 12 si antes se produce el alto el fuego aliado, algo que a estas horas parece improbable. Los países de la zona empiezan ya a pensar en la reconstrucción y en el muchas veces invocado fundamentalmente por el presidente norteamericano George Bush nuevo orden internacional para Oriente Próximo. Ahora veremos qué se quería decir con estas palabras. Y entre tanto en Madrid ha hecho hoy las cuentas del salario social y hemos descubierto que solo el 15% de las familias que pueden percibirlo se beneficia en estos momentos de lo que conocemos como ingreso mínimo de integración. En materia deportiva nos vamos a acercar a las desdichas y desgracias del Fútbol Club Barcelona y nos vamos a preocupar, como no, del último episodio, el infarto de Johan Cruyff, quien, según los últimos datos, ha sido operado esta tarde con resultado satisfactorio. Ciudadanos cubaitíes izando su bandera en la capital, aliados rastreando trincheras en busca de soldados iraquíes, prisioneros de guerra por docenas de miles y la guerra prácticamente resuelta. El general norteamericano Norman Schwarzkopf ha asegurado que nadie hubiera podido evitar que los aliados alcanzasen Bagdad, pero la coalición ha decidido establecer la línea de seguridad en el río Éufrates. Durante todo el día se ha celebrado en Kuwait la retirada de las tropas iraquíes. El Emirato invadido ha recuperado su independencia de Irak. Ahora lo urgente es borrar las huellas de la invasión y la guerra. La figura de Saddam Hussein en las calles de la capital iraquí recibe las iras y la venganza de sus habitantes. Mientras, las tropas aliadas continúan haciendo prisioneros a los soldados iraquíes que, abatidos, continúan intentando avanzar hacia el interior de su país. En el sur de Irak, las fuerzas multinacionales combaten al ejército de Saddam Hussein, que ofrece escasa resistencia. La guerra podría estar en sus momentos finales si, como ha afirmado el general norteamericano Norman Schwarzkopf, los aliados no tienen intención de llegar a Bagdad. Cuando estábamos aquí, estábamos a 150 millas de Bagdad y no había nadie entre nosotros y Bagdad. Si hubiese sido nuestra intención tomar Irak, si hubiese sido nuestra intención destruir el país, si hubiese sido nuestra intención invadir el país, lo podíamos haber hecho sin oposición, desde esta posición y en este momento. No era nuestra intención, nunca hemos dicho que fuera nuestra intención simplemente era expulsar a los iraquíes de Kuwait. Los más de 400.000 cubaitíes que residen fuera de su país desde la invasión iraquí del pasado 2 de agosto tendrán que esperar algún tiempo para hacerlo porque el Emirato todavía no es un lugar seguro. De ahí que localizar y limpiar de minas y explosivos el territorio sea una de las tareas que ocupan parte de la actividad de los aliados en las últimas horas. Imágenes y detalles del desarrollo de la guerra, perfiles del desarrollo de esta guerra del Golfo Pérsico que presenta ciertos puntos oscuros, fundamentalmente en lo que se refiere a la legitimidad de algunas intervenciones. Y vamos a intentar salir de dudas consultando precisamente con un especialista en la materia, con Roberto Mesa, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Complutense. Roberto Mesa, buenas noches. Hola, buenas noches. Las resoluciones de Naciones Unidas, ¿hasta qué medida amparan la intervención militar de la coalición dentro del territorio iraquí? ¿Es legal? Si lo que se pretende es el restablecimiento del orden y de la legalidad internacional, puede justificarse solo desde el plano militar, para evitar una nueva actuación de Saddam Hussein contra Irak. Lo que es más discutible es la presencia, la permanencia por algún tiempo o indefinidamente de estas fuerzas aliadas en el sur de Irak. Si lo que se pretende es crear una zona de seguridad, pues realmente va a ser ya muy difícil la justificación. Gracias, Roberto Mesa. Sí, pues tiene difícil justificación esta intervención. Vamos a pedirle que quede a la escucha porque estamos también pendientes de una comunicación con Naciones Unidas para saber y tener detalles
del desarrollo del Consejo de Seguridad, un desarrollo que se está teniendo lugar a puerta cerrada, pero en el que ciertamente se han recibido las nuevas informaciones, los nuevos datos fundamentalmente del ministro de Asuntos Exteriores iraquí, aceptando las resoluciones de Naciones Unidas, aunque exigiendo, eso sí, a Estados Unidos que previamente decrete el alto el fuego en la zona. Volveremos con usted en el transcurso de este Telenoticias. Antes vamos a irnos a Irak. Los medios de información que transmiten desde Irak han recibido hoy pocos datos de los responsables del gobierno de Bagdad, silencio oficial a la espera de que los aliados marquen el final de la ofensiva terrestre. Hoy hubo un gran silencio, una escasez de información un poco más serio que ha habido en otros días. El gobierno solamente esta mañana anunció a través del Comando General del Ejército iraquíes que fuerzas aliados atacaron la ciudad de Nasiriyah, en el sur de Irak. Esa ciudad queda más o menos 300 kilómetros de Bagdad, cerca a la frontera con Kuwait. El gobierno dice que fuerzas aliados paracaidistas atacaron esa ciudad, solo dice que sigue combates en esa área, pero no tenemos más información sobre los hechos en ese sector. Aquí en Bagdad sigue una vida más o menos normal, tenso por supuesto. Muchas de los residentes de Bagdad tienen familiares peleando con el ejército iraquí en el sur y por supuesto están muy preocupados por sus familiares. Por Telemadrid, soy Chris Gillette en Bagdad. Preocupación comprensible la que se vive en Bagdad, sobre todo si tenemos en cuenta el último dato que ha ofrecido el general norteamericano Norman Schwarzkopf. Los aliados han estado a 150 millas de Bagdad con toda su fuerza militar y si hubiesen querido nadie hubiese podido evitar que tomasen la capital iraquí. Y entre tanto en Jordania, el reino que está atrapado geográficamente entre los intereses de Irak e Israel, hoy ha sido un día de sentimientos contradictorios, alegría por el inminente fin de la guerra y tristeza y preocupación por el apoyo que han demostrado al líder iraquí Saddam Hussein. Los cuvaitíes siguen de fiesta en Amán. No son más de 150, pero su embajada, la más grande de la ciudad, les ha invitado hoy a sumarse a la celebración. Dos grandes banderas en el exterior reflejan el triunfo y en el interior los periodistas aguardan su turno para solicitar el visado. Los cuvaitíes saben que el Emirato no es lo que era, pero no parecen muy preocupados. We trust our government. They have money. They have all the people of Kuwait. We will build our country again. En las calles, los jordanos se muestran indiferentes ante la alegría kuwaití. En el Parlamento, varios diputados han pedido al gobierno que Jordania rompa relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con los países occidentales y árabes que han ayudado a los americanos en esta guerra. Durante la sesión hubo palabras muy duras contra los aliados y una seria advertencia. Esto será la tumba de todos los enemigos de Irak y del mundo árabe. Cuando llega la noche, la ciudad, como ocurre desde hace tiempo, se queda vacía. Solo permanecen los soldados que cortan el tráfico en las calles que van a dar a la embajada norteamericana. Desde Amán, para Telemadrid, Hilario Pino. Es el ambiente que se respira en Jordania y que difiere de cómo se ve en Israel los últimos acontecimientos. El gobierno de Isaac Shamir mantiene además el estado de emergencia porque no descarta incluso nuevos ataques iraquíes. En Israel se viven ya momentos de posguerra y el tema que más preocupa ahora es el de las negociaciones. Esta tarde Faisal Husseini, portavoz palestino en Jerusalén, aseguraba que la solución para el problema árabe-israelí debe pasar por que este país cumpla las resoluciones de la ONU sobre el derecho de los palestinos a construir un Estado. Maybe he is paying a very high price because of that, but this is the reality. So the Palestinian problem is on the agenda and no one can drop it. Y mientras los palestinos afirman que la OLP sigue siendo su representante legítimo, los israelíes reiteran que esta organización ha quedado ya totalmente desacreditada. If the PLO is in, peace is out. And people try to sell us the idea that the PLO has anything to do with peace. Now, if we know better, I think we are totally justified in eliminating terror syndicates of any kind from the peace process. A la espera del momento decisivo de las negociaciones, el gobierno israelí ha celebrado esta mañana un acto en la Gran Sinagoga de Jerusalén, más político que religioso, donde se ha pedido por la paz, es decir, por el fin de Saddam Hussein. El tiempo de las negociaciones va a ser difícil. Laboristas y conservadores tendrán que ponerse de acuerdo, pero hoy Israel vive en la euforia.
Euforia por las noticias del avance de las tropas aliadas y también porque están ahora en los preparativos del Purim, una fiesta tradicional judía. Desde Jerusalén, para Telemadrid, Rocío del Cerro. Hemos recorrido el presente en la zona en conflicto y ahora vamos a pensar en el futuro. Ante la inminencia de la paz se plantean nuevos problemas, la reconstrucción de Kuwait, el pago de indemnizaciones por los daños causados. En principio son temas que corresponden a la Asamblea de Naciones Unidas, que es quien deberá decidir sobre el aspecto estrictamente económico, pero la experiencia nos demuestra, primero, que casi todo es negociable y segundo, que casi nadie paga sus deudas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas será quien determine la forma y el modo en que se lleven a cabo las indemnizaciones por el conflicto del Golfo, ya que ha sido este organismo el que ha fijado una serie de normas y resoluciones. En su defecto, correspondería a la Asamblea de las Naciones Unidas decidir cuánto y cómo habría que indemnizar. Una vez que Irak acepta todas las resoluciones de las Naciones Unidas, es la diplomacia internacional quien tiene que hacer sus buenos oficios. Pero lo más importante ahora es que Irak reconozca todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y particularmente las que condenan y rechazan la anexión de Kuwait y las que exigen las indemnizaciones por parte de Irak a Kuwait. La cifra que se establezca para indemnizar dependerá también de las estimaciones que se hagan de los daños producidos. Y aquí, desde el inicio del conflicto, el baile de cifras no ha aclarado mucho. Estados Unidos llegó a afirmar que la guerra había producido daños por valor de 10.000 millones de dólares. Otros aseguraban que los objetivos perjudicados apenas tenían valor económico. En la Carta de las Naciones Unidas se recoge que el agresor ha de responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. También algunas resoluciones del Consejo de Seguridad, como la 674, hacen responsable a Irak de los desperfectos que se produzcan en el conflicto. Sin embargo, la responsabilidad que Irak puede tener sobre los daños no quiere decir que sea también una responsabilidad económica. En el desarrollo de la guerra se están dando algunas situaciones curiosas. Prisioneros que reciben al enemigo besándole la mano, mensajes en los que se mezcla el fracaso y el triunfo y cuadros que, como este de hoy, parecen sacados de una comedia italiana. Estos soldados iraquíes se están rindiendo a un equipo de cámaras de la televisión italiana, al que acompaña además un periodista español. En la distancia también es muy posible que confundiesen el objetivo de las cámaras con el cañón de un arma de fuego. El periodista italiano grita que no hay problemas, que están desarmados, llevan bandera blanca y máscaras de gas. El encuentro es incluso cordial, los soldados sedientos agradecen el agua y aceptan ser entrevistados e incluso lanzan efusivos saludos a Italia. Soy mecánico, dice un soldado iraquí, y ojalá pudiera ir ahora mismo a Italia. Situaciones curiosas las que se dan también en esta guerra. Delimitar la implicación española en esta guerra del Golfo y el problema de las explicaciones a la opinión pública ha formado parte de la intervención del titular de Exteriores en el Senado. Francisco Fernández Ordóñez no ha querido analizar la situación hasta conocer los términos exactos de la declaración de Irak a Naciones Unidas y ha insistido en la necesidad de no olvidar el problema palestino cuando se restablezca la paz en Irak y Kuwait. Fernández Ordóñez trasladó esta tarde su mesa de despacho al Senado, donde estuvo constantemente informado de lo que sucedía en el Consejo de Seguridad de la ONU. El titular de Asuntos Exteriores manifestó que el gobierno va a hacer todo lo posible para que Europa juegue un papel en la poscrisis del Golfo. Desde el punto de vista de los países de la Comunidad Europea, hay una pregunta en el aire: si está dispuesta la Comunidad Europea a jugar resueltamente un papel en la posguerra. Eso no depende solo de nosotros, pero en lo que dependa de nosotros lo intentaremos. Fernández Ordóñez enumeró las medidas que la Comunidad Europea debe tomar a corto, medio y largo plazo para la poscrisis y los 5 puntos de la posición española en el próximo futuro, entre ellos la solución del problema palestino. España considera como un principio de justicia inexcusable la solución del problema palestino, en los términos de las declaraciones de Madrid, de Venecia y de Roma. A pesar de la información puntual que tuvo en todo momento, el ministro rehusó varias veces contestar a la pregunta de si España apoya o no la posición del presidente Bush sobre el momento del alto el fuego.
La gran sorpresa en la guerra se registraba esta tarde a las puertas de Naciones Unidas. Antes de que comenzara la reunión del Consejo de Seguridad, el embajador iraquí aseguraba tener órdenes escritas de su gobierno de aceptar todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Este era el momento y los términos exactos de la declaración. Well, I informed the President of the Council of Iraq's decision to accept and implement all the resolutions of the Security Council. Este testimonio, que luego tenía matizaciones, concretamente el embajador iraquí decía que la primera palabra la debía ser el alto el fuego por parte de los aliados, pues evidentemente ha puesto en ebullición a todos los periodistas que asisten a las reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, salvo cuando se celebra a puerta cerrada, evidentemente, que es el caso de hoy. Y nos vamos a ir a Nueva York porque el Consejo se sigue desarrollando, debe seguir todavía su sesión a puerta cerrada. Germán Arroyo, buenas noches, Nueva York. Hola, buenas noches, Rafa. Bueno, hemos escuchado ya la declaración que ha sobresaltado al Consejo de Seguridad antes de su inicio. ¿Hay alguna conclusión, alguna resolución del Consejo? Todavía no. Lo que podemos informar en este sentido que habíamos escuchado ahora al embajador iraquí es que una información muy reciente de hace unos instantes afirma que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, el Reino Unido y China, se habían puesto de acuerdo en que todavía no era suficiente que Irak aceptara esas 12 resoluciones de las Naciones Unidas sobre la guerra del Golfo Pérsico, porque, según parece, el embajador iraquí condiciona de alguna forma primero un alto el fuego y después la aceptación por Irak de esas 12 resoluciones. Parece ser que ese punto todavía no está aclarado y lo que ahora en estos momentos sucede en Nueva York, cuando son las 3:18, 17 de la tarde, es que las reuniones no se mantienen, no hay ahora una reunión formal del Consejo de Seguridad, sino con contactos informales entre los 15 miembros permanentes de ese Consejo. En cualquier caso, Irak parecía reducir en un principio su aceptación únicamente a 2 resoluciones, la 662 y la 674. ¿Qué factores implican estos 2 acuerdos del Consejo de Seguridad, Germán? Efectivamente, incluyendo las resoluciones que Irak se mostraba más reticente a adoptar. En concreto eran la 662, que declara que la anexión de Kuwait por parte de Irak no tiene validez legal y además es considerada por lo tanto nula y sin efecto en el derecho internacional. Había también otra resolución que no gustaba a Irak y era la 674, y es la que exige a Irak que deje de convertir en rehenes a ciudadanos de terceros países y que compense económicamente a Kuwait y otros países de la zona como resultado de su invasión al Emirato y de la ocupación ilegal. Y por último, Irak tampoco aceptaba hasta hace muy poco la resolución 660, que exige la retirada inmediata e incondicional de sus tropas de territorio kuwaití y por tanto el repliegue de sus fuerzas a las posiciones que mantenían el 1 de agosto del año pasado. Así pues, parece que, al menos de momento, concretamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue reunido, no hay resoluciones, contactos informales. Estaremos en comunicación por si hubiese cualquier tipo de novedad en su desarrollo. Germán Arroyo, buenas noches para ti, buenas tardes, hasta pronto. Muy bien, buenas noches. Vamos a seguir, concretamente, vamos a volver dentro de unos instantes a comunicarnos con el especialista, con el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Complutense, Roberto Mesa, porque desde la primera comunicación que hemos establecido con él hemos ido recogiendo más datos de cómo está la situación ahora mismo, de las iniciativas diplomáticas y de la actividad que se vive ahora mismo en la resolución de Naciones Unidas. Vamos a volver a establecer comunicación con Roberto Mesa. Señor Mesa, buenas noches de nuevo. Buenas noches otra vez. Bueno, así pues, parece ser que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas descarta y rechaza, al menos de momento, la posibilidad de un alto el fuego en base a las condiciones impuestas por Irak. Bajo su punto de vista, el hecho de que Irak se haya retirado de Kuwait no debería ser condición suficiente para haber decretado un alto el fuego. Yo creo que sí, pero evidentemente si se tiene una literalidad de las resoluciones y se dice que la 678, que es la madre de todas, se adoptaba para hacer y para obligar a Irak a cumplir todas, que son las 12 resoluciones del Consejo, pero que ahora mismo ya, afortunadamente parece que no es la hora de los militares, que es la hora de los diplomáticos, y ahora, en este momento, dado ya el caos y la inmensidad de la derrota de Irak, sería momento de ser algo más generoso con el vencido, tratar de no llevar la humillación hasta el final, porque realmente Irak ya, según todos los informes de los servicios y de los ejércitos aliados, no representa ningún peligro. Es decir, que podría, no se puede decir ahora que Irak condiciona a Irak, lo que
pide insistentemente el alto el fuego. Si el alto el fuego va acompañado o no de la aceptación de las resoluciones, es casi un problema de calendario, de poner de acuerdo los relojes. Y sería también muy interesante que el Consejo de Seguridad recuperase sus competencias y fuese el que administrase no solo el acuerdo de alto el fuego, sino todas las medidas que ahora mismo van a tener, o ahora mismo y a partir de los días y semanas venideros, que tener que adoptarse para restaurar el orden y la normalidad en esa zona del mundo. Señor Roberto Mesa, cuando surgió la crisis el 2 de agosto parecía que Naciones Unidas llevaba la iniciativa en la defensa del derecho internacional. Ahora, sin embargo, parece que todo aquello fue solamente una ilusión, ¿no? No, yo creo que hay un trayecto de Naciones Unidas que nos ilusionó a todos, pero con fundamento. Quizás, y sin quizás, el momento crítico es la aprobación de la resolución 678, en la que el Consejo de Seguridad no asume realizar por sí mismo la aplicación de medidas de uso de la fuerza, sino que lo deja en manos de aquellos países que apoyan a Kuwait. Si en ese momento se hubiese decidido que fuese el Comité de Estado Mayor del Consejo de Seguridad, que el Consejo con sus 5 miembros permanentes y los 10 no permanentes hubiese dirigido las operaciones militares, no sabemos qué hubiera pasado, pero no se hubiese dado esta situación en la que, por eso decía hace unos segundos, sería bueno que el Consejo recuperase plenamente sus competencias, y ya que en tiempos de guerra tuvo que cederlas, que ahora que parece que la paz se avecina, para la pacificación, Naciones Unidas sí había dado muestras históricas de su competencia y de su capacidad. Señor